¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Rafa. Y como podrán darse cuenta, el día de hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña César Ábrego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, por invitarme y pues por, obviamente, pues informarnos y pues platicar, ¿no?, de todo este tema. No, gracias por acompañarnos. Y sí, hoy les vamos a tener un tema bastante interesante. Un tema que yo creo que la mayoría ha escuchado por lo menos nombrar alguna vez. Me refiero a Atlántida, la ciudad perdida. Vamos a estarles hablando de la historia de este lugar mítico, cómo fue que nació, cómo se dio a conocer al mundo, todas las teorías e hipótesis que hay en base a este lugar, y hasta el día de hoy lo que se sabe de la Atlántida, que se ha podido descubrir en todas las investigaciones que se han hecho. Entonces los invitamos a que nos acompañen, a que se queden esta hora con nosotros. Ya saben, estamos transmitiendo totalmente en vivo como siempre a través de Otro Nivel Channel, para que se conecten a las redes sociales, tanto de Otro Nivel como de Conspiración. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Acabamos de abrir por ahí un grupo también en Facebook para que entren al grupo de Conspiración. Estamos en Instagram y en YouTube. Quien no tenga oportunidad de ver el programa, mucha gente que nos ve en Sudamérica, entonces quien no tenga la oportunidad de verlo en vivo porque se les dificulta por el horario, o quien quiera ver algún programa, repetirlo, pues ahí chequen nuestro canal de YouTube, ahí tenemos todos los programas pasados. Y pues sí, como les decía, el tema de hoy es bastante interesante porque es un lugar que a ciencia cierta no se tiene conocimiento si en verdad o existe como tal. Nació en unos escritos de Platón, pero a pesar de eso, la humanidad la ha buscado y la sigue buscando todavía hasta el día de hoy, lo que es la Atlántida, que nació, se dio a conocer más o menos en el año 350 a.C. Por Platón, en unos escritos. Él tiene, digamos, 3 escritos que son los más importantes en cuanto a la filosofía. Él tiene el que es la República, tiene el de Timeo y Critias, y todos estos los escribe en forma de diálogos. Son pláticas entre otros sabios de la época de Grecia, de la Grecia de Atenas, y en esto da a conocer cosas importantes sobre la filosofía, el universo, sobre la concepción de la materia. Son libros o escritos muy importantes hasta el día de hoy que han sentado las bases en cuanto a filosofía y ciencia. Entonces él, en uno de estos, entre Timeo y Critias, él empieza a hablar de este lugar. Él nombra por primera vez la Atlántida. Él comenta, bueno, es una plática, ¿no?, en la que está Sócrates, está Critias y Timeo, que todos eran sabios de la época, todos sabios de Atenas. Entonces Sócrates les está hablando sobre, digamos, un país o una sociedad ideal. Y les pide que le cuenten una historia, que le hablen sobre otras civilizaciones que han tenido, digamos, acercamiento a Grecia. Y es en ese momento cuando entra Critias y le empieza a platicar de una historia que él escuchó cuando era muy jovencito. Él dice que era niño y que su abuelo le contó una historia que a su vez había escuchado de Solón, que en su época fue un legislador griego. Era conocido como uno de los 7 sabios de Grecia él. Y dice que él en una ocasión viajó a Egipto, Solón, y se reunió con unos sacerdotes, se reunió con 2 sacerdotes egipcios, más o menos 200 años antes de la historia que están en ese momento, o sea, del tiempo en el que estaba Sócrates y que estaban hablando, 200 años antes, Solón había viajado, y estos egipcios que estaban, esta civilización clavada en el Nilo, le cuentan sobre otra civilización, una isla que se ubicaba hacia el oeste de donde estaba Egipto. Ya estamos viendo algunas imágenes aquí, gracias a nuestro productor. Y esta civilización, lo que él le dice es que se hundió, que era una civilización grande y poderosa que conquistó varios lugares, tanto de África y de Europa, pero que en cuestión de horas, de la noche a la mañana, de repente llegó el mar y la hundió por completo.
Sí, prácticamente nos la hacen ver así como que era un reino, ¿no? Esta Atlántida. Tenía, como dices tú, tenía bastante poder. Tenía, dicen que un ejército también muy poderoso y que tenían metales como el oro, como la plata, que era lo que, como parte de sus riquezas de ellos, ¿no? Era una civilización, pues, guerrera, que trataba también de conquistar otras tierras y, pues, tal vez también comerciaba, pero es clave su participación para unir como a dos mundos, ¿no? Lo que estamos hablando de América con otro continente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cosas que se han encontrado aquí en este continente, por ejemplo, estaba viendo como los toltecas, ¿no? Esa cabeza que hemos visto muchas veces, no sé si está ubicada ahorita en Chiapas o, no, en Tabasco, perdón, es donde la tiene esa cabeza grande que hemos visto, que dicen que tiene mucha como influencia de África. Entonces, es como que realza un poquito la existencia de la isla porque se puede decir que es una especie de puente, ¿no? Entre continentes. ¿Por qué? Porque para esos tiempos las naves o los barcos que había en ese momento, pues no podían realizar un viaje así tan largo como para cruzar. Y con lo que hizo pues Cristóbal Colón, vamos. En ese tiempo no se podía, entonces se puede decir que era como una especie de puente, tanto comercial como cultural, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? De hecho, bueno, se comenta que en esa época no existía, bueno, no sé, tienen muchas dudas, primero empezando por ahí. Se piensa que Platón pudo haber confundido las épocas, bueno, no Platón, sino más bien sería Solón el que la habría confundido, porque en ese momento no se conoce ninguna civilización que manejara ya lo que son los metales, que estuviera organizada por reinos, que tuviera reyes, y mucho menos que navegara. En esos momentos nadie navegaba, o sea, le interesaba salir a navegar y a buscar nada. Entonces por eso hay confusión. Si esto es una historia real de esa época, obviamente los atlantes, que es como se llamaba esta civilización, hubieran sido demasiado adelantados a su época, o sea, hubieran tenido tecnología que ni siquiera imaginamos en esta época, en pleno 2018, o otra cosa que puede haber sucedido, que se confundieron las épocas, ya que los egipcios se manejaban con un calendario lunar y los griegos se manejaban con el calendario solar. Lo que se piensa es que al momento de Solón, primero al traducir todos los textos que le dio y la historia que le dieron los egipcios, obviamente él tuvo que traducirla al griego, porque ese es su idioma. Dicen que ahí pudo haber algunos errores en la traducción, tanto de la ubicación de la isla, o sea, varias cosas, ¿no? Y después, obviamente, cuando él hace una recopilación de los años en los que sucedió, él se basa en un calendario solar, que es el que manejaban los griegos. Sin embargo, en el Nilo los egipcios manejaban un calendario, él manejaba el calendario solar y los egipcios el calendario lunar. Ahí es donde dicen que puede haber una variación de 2 o 3 siglos, 200 o 300 siglos de diferencia. ¿Cómo ves, César? Pues sí, vemos prácticamente, digo, ya que tocas este tema de la confusión, también se puede prestar mucho el hecho de, pues, de los filmes, del cine, que muchas veces, pues, obviamente también nos pintan, cómo fue un imperio, cómo fueron, pues, las diferentes épocas, o qué es lo que se tenía, la característica de cada uno, incluso las guerras que había. Precisamente hay películas de la Atlántida que relacionan a la historia. Entonces, pues, también yo creo que en las investigaciones puede confundir un poco, ¿no? La referencia. Muchas veces el cine es referencia o mueve, pues, emociones, mueve cuestiones, pues, de las personas a investigar o a querer informarse más, y es yo creo que cuando puede a lo mejor, pues, surgir también, ¿no? Porque sabemos muchas veces las películas son, pues, la imaginación o son los ojos prácticamente y la mente del director. Eso es cierto, porque de hecho se han hecho películas diferentes. Importante comentar aquí lo de Troya, porque bueno, hay gente que obviamente cree que no existió nunca la Atlántida, o que no ha existido ni para nada, que simplemente de la imaginación de Platón salió todo, y los creyentes, los que defienden la idea de que existe la Atlántida, dan como ejemplo Troya, la Troya de Homero, que durante muchos años se dijo que era un invento. Homero escribió la Ilíada y la Odisea, que nos cuenta toda esta batalla de Aquiles, cómo cayó el Imperio Romano,
todo lo de Héctor, Paris, Helena de Troya, toda esta traición. Entonces siempre se pensó que estos eran personajes ficticios, siempre se pensó que Troya no existía, que era un invento más de los griegos como tal, pero resulta que en el año 1903 un arqueólogo de nombre Heinrich Schliemann, que era el italiano, encuentra Troya. La encuentra en Atolinea, que es actualmente lo que sería Turquía, las tierras de Turquía, y encuentra los vestigios de Troya. Ahí es cuando todos dijeron, demonios, Troya sí existió, Aquiles existía. Quizá, como decimos, puede ser que le hayan puesto más de su cosecha, hacer a los personajes un poco más grandes de lo que tal vez eran, más épicos, más mítico. Es una historia a fin de cuentas. A fin de cuentas. Pero es cuando se dieron cuenta y dijeron, carajo, sí existió Troya, de verdad existió Aquiles, esta es una historia real, y es donde ellos sustentan esto. Ellos dicen, es que Platón no inventó esto, Platón de verdad conoció esa historia y es una historia verídica, o sea, de verdad existe la Antártida y en cualquier momento la vamos a encontrar, es lo que se piensa. Es correcto, y como tú dices, de ahí es donde se empieza a creer en ella y empiezan a surgir, como habías comentado, historias en diferentes partes del mundo, en civilizaciones de diferentes tiempos que no tenían ningún conocimiento entre ellas y que hablan acerca de eso, de una isla o un continente, no lo definen de forma diferente, pero acerca de ella, de que existió en algún momento, de su trágico final, que también todos lo concuerdan en eso, de que de una noche a la mañana desapareció, y de que tener tecnología más avanzada, conocimientos mucho más avanzados que la mayoría, y que gracias a su ubicación, que como tú dices también no concuerdan entre unos y otros, pero las similitudes, como tú dices, por ejemplo, entre los egipcios y los mayas, en algún tipo de su lengua, en sus estructuras, hablan de que tuvieron las pirámides, tuvieron algún tipo de implicación o conocimiento, a lo mejor no entre ellos, sino civilización intermedia, que hizo que entre ellos hubiera ese tipo de similitudes, y es en lo que se basa y lo que le da más reaje a esa historia, y empieza a surgir como algo que lo toman como algo verdadero, y a investigarlo y a buscarlo, como habías dicho. Comentar que la ubicación que da Platón para lo que es la Atlántida, se comenta que se encontraba más allá de los muros de Hércules. En ese momento, para los griegos, el fin del mundo terminaba ahí. O sea, ahí terminaba el mundo. Ellos decían que ese era el final. Supuestamente existían unos muros dedicados a Hércules, al personaje mítico de Hércules. Y después de esto se encontraba el Océano Atlántico. Pero para ellos ese era su fin del mundo. Hoy en la actualidad ese lugar es conocido como el Estrecho de Gibraltar, que es justo donde se unen dos masas de agua de manera natural. El mar Mediterráneo, y el Océano Atlántico es donde se juntan, justo en el Estrecho de Gibraltar, y también es la unión o la división de dos continentes, la división del continente europeo y del continente africano. De igual modo se encuentra ahí la ruptura de las dos placas tectónicas, la que es la euroasiática y la africana. Entonces, el Estrecho de Gibraltar es un lugar muy importante de navegación porque da todo acceso tanto al mar Mediterráneo como al Océano Atlántico. Y es donde él comenta, según estos escritos, que es donde se encontraba la Atlántida. Se dice que el nombre de la Atlántida se le dio por uno de los hijos de Poseidón. Resulta que cuando los dioses dividen la tierra, a Poseidón le toca la Atlántida, le toca esta zona. Él se enamora de una humana, como casi no se pasaba en esas épocas, que los dioses siempre agarraban a humanas para embarazarlas. Claro. Casi ni se daba, ¿verdad? Entonces él se enamora de una humana de nombre Clito, perdón. Con ella tiene 10 hijos, es lo que se comenta, esa es la historia. Y a los 10 hijos les divide es supuestamente cómo era Atlántida. Era un terreno totalmente, podríamos decir, imperfecto, tenía muchas pendientes, era un terreno difícil. Entonces él llega, es donde vivía ella, su papá vivía en esta zona. Entonces él, cuando se enamoró, primero para quedarse con ella y después para aislarla del mundo,
construye estos 3 anillos de agua para que nadie tuviera acceso a su mujer. Se quedó Poseidón con ella. Ellos vivían en la parte central, tiene 10 hijos y les divide por 10 reinos, divide en 10 reinos lo que era la Atlántida. A su hijo mayor, que es Atlas o Atlante, es por eso que se le nombra Atlántida, digamos, a él le da la parte más grande de este lugar y lo deja como el heredero y como el rey del lugar. Y dicen que también en honor a él se nombra el Océano Atlántico. Tanto la Atlántida como el Océano Atlántico se nombran gracias al rey Atlas o Atlante. Y empiezan a emerger. Dicen que obviamente gracias a él, gracias a Poseidón, tenían mucha abundancia, como decía Rafa. Ellos tenían el cobre de montaña, que para ellos era incluso más importante que el oro. Era una aleación, era cobre, pero tenía una aleación de varios otros materiales. Y empiezan a construir una ciudad, una metrópolis increíble. Tenían un palacio en medio, que era el palacio dedicado a Poseidón. Ellos empiezan también a construir canales enormes que se hablan hasta de 50 metros, hasta de 50 estadios, de un tamaño de 50 estadios, que conectaban toda la ciudad, tanto de la entrada como a la salida. Cada uno de estos tenía un muro y siempre estaba vigilado, tanto la gente que quería pasar, cada anillo había un muro, tanto las personas que querían entrar o querían salir, estaba muy bien vigilado. Y aquí es donde se habla que ellos son la primera civilización que empieza a salir al mar, que empieza a explorar. Dice Platón que tenían 12,000 buques, que eran una civilización totalmente guerrera, y empiezan a salir y por obvias razones con la tecnología que tenían, empiezan a conquistar todo lo que había a su paso, hasta el día en que se encontraron a los atenienses. Hasta el día que llegan con Grecia y pues ahí se la pelaron, porque los griegos supuestamente los destruyeron. Y después de que les ganan la batalla a los griegos, a las pocas horas se destruye la Atlántida. O sea, fue una mala semana para los atlantes. Primero los derrotan y después se quedan sin ciudad. Si nos vamos a lo que es lo mitológico, ahí se dice que hubo ya después como un castigo, ¿no?, de los dioses. Sí. Por haber, como quien dice, retado, como es todos los atenienses, y es que empiezan a provocar los dioses los cataclismos, los tsunamis y todo esto que lo hunde, pero en realidad pues fue más bien explosiones se supone volcánicas, ¿no? Lo que provocó todo ¿cómo se le puede decir? Un cataclismo. Un cataclismo físico, y fue lo que provocó el hundimiento de la Atlántida. A mí lo que se me hace raro es, bueno, está bien, se hunde la Atlántida, pero todos los atlantes también, o sea, ¿por qué no había ya en otras tierras? ¿O por qué no, si lo sabía, por qué no se dieron a conocer y dieron a conocer más la historia, ¿no?, de la Atlántida? Hay una teoría que dice que ellos estaban asentados en Egipto, que su civilización más grande de los atlantes vivía en Egipto y que este era como su pueblo pequeño, la Atlántida, y ahí es donde emergían y trabajaban, pero que la civilización más grande existía en Egipto. Es una teoría esa. La otra dice que cuando ocurre todo esto, este tsunami que llega y se los lleva, supuestamente varios se salvan y se van a otras regiones. Algunos llegan a África, algunos llegan a lo que es hoy Turquía, otros llegan a Italia, y es cuando empiezan a repartir el conocimiento que tenían. Por eso lo que decía Dan, los mayas y los egipcios, en cuanto a su vocabulario, en cuanto a su escritura, hay muchas similitudes. De hecho, hay muchas. Y en cuanto a la fonética, los idiomas, por así decirlo, que crearon ellos, la fonética es muy parecida. Si llegas a escuchar lo que eran los egipcios y los mayas, te das cuenta que hay muchas similitudes. Y son civilizaciones que en teoría nunca tuvieron contacto, vivían muy lejos la una de la otra, no había forma de que pudieran llegar a conocerse. Ambos construyeron pirámides, lo que también es algo muy curioso. Estructuras muy parecidas una de la otra. Se habla de que los atlantes veneraban al sol, al dios sol, porque Neptuno en algún momento fue su rey, el rey Neptuno. Entonces, en Asia, digamos en Egipto, tenían a Ra, veneraban a Ra, que era el dios sol. En Bolivia y los mayas
también hay dioses a los que veneran a Sol, y hay muchos jeroglíficos, imágenes o dibujos muy parecidas entre ambas civilizaciones. Entonces se piensa que, como decías, este era un puente, fue una civilización que estaba justo en medio de estas dos y otras más, y entonces llegó y les repartió tecnología y conocimientos para que pudieran florecer. Vamos ahorita a nuestra primera pausa comercial, pero no se desconecten, porque ahorita regresando les seguimos platicando de este interesante tema. Esto es Conspiración Paranormal. Camelia, Terraza Bar, Centro de Espectáculos. Avenida Periodismo 69. La noche es mejor en Camelia. Los mejores grupos, norteños, bandas y salsa. Jueves a domingo, pomos, 650 pesos. Ven y diviértete. Camelia, Terraza Bar. Vinos y licores, el mejor. Mayoreo y menudeo. Visítalos en el Mercado de Abastos, calle Piña, Block 5A. Teléfono 333-2809. Los mejores precios y calidad. Vinos y licores, el mejor. Es una locura el decir que no te quiero. Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos especialistas en transporte público. Contamos con extenso surtido en refacciones, calidad, precio justo y honestidad. Llámanos 299-7495. 299-7495. Somos Centro de Servicio Automotriz Anaí. Somos el pariente. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y voy a mandar algunos saluditos aquí, personas que nos están viendo. Para José Ávila Proa, saludo. Armando Johnny Rivera también.
Para Esmeralda Rodríguez, también un saludo para ella. Para Virginia Ortiz, también un saludo que nos está viendo. Lu Mora también, que siempre está ahí al pendiente, siempre está aquí cada programa, un saludo y un beso para ella. Para Vanetena también, para Vanessa, un saludo y un beso, qué bueno que está viendo el programa. Déjame ver, creo que son ahorita los últimos. ¿Quieres mandar un saludo a alguien, César? Pues a toda la gente que nos está viendo, que obviamente se está prestando el tiempo y pues obviamente la disposición para escuchar pues obviamente todas las historias, las opiniones, y en especial a Bere Suárez, que estoy viendo que está viendo la transmisión, pues un saludito a Bere, anda por ahí, saludos Bere, que estés muy bien. Una ex compañera. Así es, ex compañera de trabajo de los dos, y pues qué bueno que nos está viendo. Saludos Bere. ¿Cómo ves esto de la Atlántida, César? Fíjate que es muy interesante, porque ya que mencionabas este tema de la teoría de que se iban a Egipto, que estaban obviamente también construyendo, se estaba pues formando toda esta comunidad, tiene mucho que ver derivado precisamente también de toda la investigación o todo lo que escribió Platón en torno a que pues fue el inicio de una civilización, de una comunidad a lo mejor pues un poquito más posicionada, ya hablando en un lenguaje pues más actual, más posicionada en el tema precisamente de que tenían sus propias creencias, en el que empezaban a formarse pues obviamente ideologías, e incluso también el hecho de que pues tenían también pues todos los metales o todo este tema pues adquisitivo, ¿no? De dinero, que es realmente pues lo que a veces también tiene mucho que ver para el empoderamiento, el poder apoderarse de otras civilizaciones, creo yo. Sí, y de hecho, eso que comentas es importante, porque supuestamente, y también lo que decía Rafa, esta civilización cae en desgracia por eso, generó tanto poder, o sea, se volvió tan engreída, por así decirlo, la soberbia llegó al tope, que eso fue lo que los hizo destruirse. Hay varias teorías, la que tú comentabas es la mitológica, la que habla de que fueron castigados por los dioses. Esta soberbia, ellos tenían todo, ahí Poseidón les daba todo, ellos no necesitaban ni siquiera salir, como les digo, en esa época la gente ni siquiera pensaba en salir, ya no digamos a navegar y a pasear, mucho menos en llegar y conquistar otros pueblos. O ir a buscar el tesoro perdido. Exacto, ¿no? O ni los conocían, ni siquiera se imaginaban que había otros, como nosotros que no vamos a Marte o a otro planeta, ¿verdad? Que con trabajos llegamos después de 26 años, y si un día llegamos ahí, pues como en media hora nos conquistan. No tendríamos ni oportunidad. Estos pues ni siquiera se imaginaban que existían otras civilizaciones, ¿a quién iban a salir a buscar? Ellos eran tan soberbios que si lo hicieron, salieron y empezaron a conquistar. Cuando llegaron y trataron de conquistar Grecia fue cuando ya no pudieron. Entonces dicen que los dioses se enojan. Aquí es donde termina abruptamente los diálogos de Platón, porque bueno, se reúnen, hay una reunión en lo que él escribe, son 20 páginas más o menos, no es mucho, son 20 páginas las que él le dedica a la Atlántida, donde habla todo desde su gobierno, su estructura, su civilización, cómo estaba, la geografía, habla todo, pero no es mucho en realidad. En estos últimos escritos, él cuenta que se reúnen todos los dioses, está Zeus, obviamente, que es el dios mayor, el padre de todos, y dice que le van a poner un castigo a los atlantes por haberlos desafiado a ellos, por haber desafiado a otros pueblos, por tratar de conquistarlos. Pero ahí termina abruptamente, están sentados ellos en una mesa y nunca se sabe cuál es el castigo. Obviamente se piensa, o es lo que uno cree, que el castigo fue lo que conocemos como el gran diluvio, que se habla en el libro del Génesis, que obviamente el gran diluvio sí existió. Obviamente, como todas las historias, pues hay una historia religiosa, una historia mítica, pero el gran diluvio sabemos que sí existió en alguna época y destruyó varias zonas de la Tierra y acabó con varias civilizaciones que existían en ese momento. Entonces, lo que uno piensa o lo que se cree es que ellos les mandaron quizá un tsunami, quizá un terremoto, pudo ser una erupción, porque se habla de que quizá pudo ser la erupción del volcán Tea, que era en ese momento, ahorita conocido como Santorini, las aguas que nos venden esas en garrafón. Hay muchas teorías, obviamente, pero no sabemos si en realidad ese era el castigo. A lo mejor los dioses tenían otro castigo
para los atlantes y la naturaleza se les adelantó. ¿Estás de acuerdo? O sea, no podemos estar de acuerdo. El libro ahí no terminó Platón. Platón no nos quiso contar cuál es el castigo que les iban a mandar. Entonces a lo mejor uno piensa que fue el castigo, pero quizá el castigo era otro y simplemente llegó una ola y se los llevó antes. Y que de ahí yo creo vienen las historias más fantásticas acerca de la Atlántida, ¿no? Empieza, como tú dices, como acaba abruptamente, se supone que su fin o el inicio de su civilización bajo el mar, tal vez, como es conocida por muchos. Esa es la historia que conocemos, pero es la que cambiaría toda la historia y por la que nunca va a ser aceptado, porque pues nadie puede decir que humanos, se supone que eran humanos, pueden vivir debajo del mar, ¿no? Entonces esa historia ya la convierte en algo extraordinario y que la hace que todo el mundo quiera buscarla, que quiera encontrar evidencia de que pudo existir algo como eso, que cambiaría la historia de la humanidad. Eso es importante, perdón, porque sí hay gente que piensa mucho, la mayoría, el grosso, piensa que es una civilización terrestre, obviamente, y que se hundió, pero hay personas que sí piensan que siempre fue una civilización submarina, que toda la vida, así como Aquaman, que toda la vida vivieron ahí abajo y que todavía incluso sigue esa civilización ahí, o sea, que no se hundieron, que de verdad siempre fue una civilización marina. Y que por eso su dios era Poseidón, el dios del mar. Tiene lógica. Tiene lógica. A lo mejor, entonces, si nos ponemos a especular, a lo mejor ese era el castigo de los dioses, como quien dice que regresaran al fondo marino para ya jamás volver a salir a la superficie. Para apartarlos de todo, ¿no? Sí, como era tanta fue su ambición, apartarlos. Digamos que se les dio esa oportunidad, ¿no? De emerger como un reino, de hacer una vida así como otras culturas, otras civilizaciones, pero como dice Carlos, que siempre hayan sido de un origen marino, y simplemente el castigo fue ese, regresarlos otra vez. Y incluso, pues ahora, bueno, ya hablando de que se habla también mucho del fin del mundo actual, se habla pues que ya no va a ser agua, sino que va a ser fuego, o sea, la manera en la que se va a terminar, digamos, pues el reino ahora sí que de los humanos o de toda esta época, entonces pues sí te pone a, pues un poco a pensar en eso. Otra cosa, prácticamente todo lo que estamos platicando tiene, o sea, son similitudes, o sea, se vuelve a repetir. ¿Qué te dice? Que toda la historia pues es cíclica, se va repitiendo de una manera u otra, pero pues ahí está, se habla de conquistas, pues ahí está la conquista de México, ahí está el hecho de descubrir otros lugares, otros mundos, como lo fue pues el descubrimiento de América, o sea, realmente, o sea, se va repitiendo. Y que terminan castigando siempre en tragedia. No aprendemos los seres humanos, eso que dices es importante. Volvemos a caer una y otra vez, o sea, hemos visto civilizaciones caídas, encontramos vestigios, la Troya, Troya fue una civilización poderosa, que cayó, si es que la Atlántida existió, fue una civilización poderosa que se autodestruyó. En este momento nosotros estamos como a 10 minutos de destruirnos, no, según el reloj del fin del mundo, ¿a cuánto estamos? Estamos como a 6 minutos, ¿no? Del fin del mundo, algo así. Está el reloj. Si los Beatles, que eran más grandes que Jesús, cayeron, se imaginan. Por eso no hay que desafiar a Dios, porque de hecho Dios oyó eso y dijo, sí, pues los mandó a matar. Y eso fue lo que les pasó a los Beatles, muertos por jugarle al ya saben qué. No, pero dentro de todo eso, ese es lo único que le encuentro sentido, sinceramente, de la Atlántida, es que sí hay la posibilidad de que hubiera sido destruida, como estamos diciendo, por tsunamis o por algo así. Es lo único que le encuentro sentido. La verdad, todo lo demás que ya hemos mencionado y todo se me hace muy difícil de creer, o sea, muy difícil de que sea probable que haya sido así como tal. Es como decimos, supuestamente, seguramente la exageraron como todo, la hicieron más fantasiosa y más grande de lo que era. Hay muchas personas que piensan que la Atlántida es uno de estos continentes o uno de estos países actuales y simplemente estaban equivocados en cuanto a la ubicación. Bueno, se habla de que era un continente prácticamente enorme. Platón habla de que en tamaño era la Asia Menor y Libia más grande que esos dos. La Asia Menor es lo que sería ahorita Turquía. En su momento, en esa época se le llamaba Asia a toda esa península pequeña. Ya después, cuando el continente asiático toma ese nombre, optan por ponerle la Asia Menor,
porque obviamente pues ya por derechos ya no le podían llamar Asia, los demandaban los asiáticos. Entonces le empiezan a llamar la Asia Menor y él dice que era el tamaño más grande que esa península y que Libia. O sea, imagínense, era un continente, no era una isla, no era una pequeña cantidad de tierra, sino era prácticamente un continente. Entonces hay muchos que piensan, se ha investigado a lo largo de los años, todos han dado sus teorías obviamente, unos dicen que está acá, otros dicen que está acá, pero se piensa que es uno de los lugares que están ahorita poblados. Hay muchos que dicen que es Suecia, hay gente que ha llegado a pensar que es Suecia, lo que era Atlántida. Otros dicen que es la Antártica, dicen que se movió, que se empieza a mover, obviamente ya sabemos que a lo largo de los años se ha ido moviendo la Tierra, se han ido separando los continentes, antes estaba todo junto a una masa de tierra, se han ido separando, entonces dicen que la Atlántida se movió y se convirtió en la Antártica. Cuando llega a esa zona, obviamente se empiezan a congelar los polos y dicen que fue un lugar inhabitable para la gente de ahí. Entonces los atlantes lo que hacen es irse. Muchos mueren, obviamente, muchos empiezan a emigrar y los vestigios de la Atlántica quedan sepultados por estas inmensas capas de hielo. Entonces se piensa, muchos han llegado a esa conclusión, que bajo el hielo de la Antártica están los vestigios de la Atlántida. Es otra de las teorías. Una de las más nuevas ya tiene que ver con sobrenatural o demás. Es de que estaba en la parte del Triángulo de las Bermudas y que, como sabemos, hemos hablado mucho acerca de ese lugar, que tiene poderes, o como le quieran llamar, que puede desaparecer. Hemos hablado de aviones, de barcos y demás. Pues que desapareció a la isla completa, la absorbió, la sumergió, como le quieran llamar. Sí, esa teoría me gusta. El Triángulo de las Bermudas, como ustedes saben, se ubica en lo que sería la Florida. Es un triángulo imaginario entre la Florida, Bahamas y Puerto Rico. Todas estas islas forman un triángulo perfecto. Este lugar realmente existe. Este lugar de verdad tiene mucho magnetismo. Se han desaparecido a lo largo de la historia embarcaciones, aviones, sin dejar un solo rastro, sin dejar una sola pista, lo cual es verdad. Cuando pasas por ahí no sirven las brújulas, no te marcan el norte como tal, todos los aparatos electrónicos comienzan a fallar, se habla de lo que sería como blackouts, pérdidas del tiempo de gente, abducciones, de repente la gente pasa por ahí y ellos piensan que han pasado, no sé, 10, 15 minutos en lo que salieron y han transcurrido 6 o 7 horas, se les han acabado el combustible a muchos aviones, por eso mismo hablan de avionetas que van pasando por ahí, el piloto piensa que han transcurrido, no sé, 20 minutos en lo que pasó y cuando se da cuenta ya no tiene combustible y le avisan en la torre que ha perdido 6 horas en este recorrido pequeño. O sea, el Triángulo de las Bermudas como tal es un lugar muy misterioso, es un lugar que también se le han tratado de dar muchas explicaciones a todo esto, pero no ha habido un consenso. Y sí, se piensa que la Atlántida estaba ahí, se hundió. De hecho, hace poco tuvimos aquí un tema, hablamos sobre el Mar del Diablo, que es el conocido como el Triángulo de las Bermudas japonés, está en Japón. Y bueno, ahí tocamos un poco este tema. Se dice que las armas, ahorita vamos a hablar cuáles son esas armas, que las armas de los atlantes, de la Atlántida, todavía siguen activas en las profundidades, y al dispararse son las que han llegado a desaparecer todos estos aviones, que todos estos buques, aviones, se desaparecen o se desintegran por las armas que están tan activas de la Atlántida. Ya esa teoría obviamente nos dice que ya no existe la civilización atlante, que se extinguieron todos, pero que en los vestigios, que en las ruinas que están bajo el mar, quedaron sumergidas esas mismas armas que los hicieron destruirse a ellos, que fueron el producto de su autodestrucción, y que al dispararse, suena medio jalada obviamente, pero esa es una de las tantas ciudades que existe, son las que hacen desaparecer los aviones y los barcos, y es por eso que nunca han encontrado nada. Estas armas, se habla de que ellos manejaban cristales. Bueno, en 1933, si no me equivoco, hubo una convención, se empiezan a juntar la gente porque cada año hay convenciones sobre la Atlántida.
va la gente y habla y cada quien da su teoría de dónde piensan que está, lo que han podido investigar y ya empiezan a sacar conclusiones. Eric Kaizen, que era un vidente, clarividente muy famoso estadounidense de la época, en ese momento tiene como un trance, entra en trance y él empieza a describir cómo era la Atlántida. Él ya habla de toda esa civilización, da más detalles de lo que tenía Platón, empieza a contar lo que había, él habla de que tenían muchos elefantes, que se basaba mucho en elefantes, era, digamos, su animal doméstico, que los leones también estaban domesticados en esa época, que les ayudaban para todos los trabajos, y que los perros no eran domésticos, que incluso los perros eran muy grandes, que los perros de esa época eran más grandes que los leones, es lo que él habla. No estaban domesticados, eran, digamos, los salvajes, y los leones eran los domésticos. Se habla de mamuts enormes, elefantes más grandes que los que nosotros conocemos y que los que ellos se ayudaban. Bueno, el chiste es que da grandes rasgos cómo era la civilización atlante, y él dice que ellos manejaban cristales, que tenían algo que llamaban el gran cristal, y que de ahí sacaban pequeños cristalitos que eran con los que manejaban la energía, que de esos cristales salía energía, era como un láser, se disparaba energía. Entonces, gracias a esto, ellos florecieron, empezaron a tener mucha tecnología, y por eso es que pudieron conquistar otros pueblos. Tenían construcciones, tenían energía, construyeron una metrópolis increíble, pero como todo empezó a corromperse. Gente de ahí empezó a practicar la magia negra, utilizaba estos cristales para la magia negra, estos rubíes, y dicen que ese armamento fue a la larga el que hizo la destrucción, fue, digamos, como una guerra civil. Se enfrentaron hermanos contra hermanos, los que no estaban, los que querían seguir con la, digamos, con la perfección, porque era una civilización ideal, las que ya no tenían guerras, las que todos vivían en armonía, digamos como el Edén, algo maravilloso a lo que jamás vamos a llegar nosotros. Pero como todo se corrompió y llegaron estos seres que quisieron conquistar, dicen que este armamento, al no poder controlarlo, fue el que provocó que se movieran las capas de la Tierra, fue el que provocó los tsunamis, fue el que provocó los terremotos. Esas mismas armas los hundieron, acabaron con su civilización, y supuestamente los que creen en esta teoría, como está debajo del Triángulo de las Bermudas, al disparar hacen que caigan todos estos aviones y todas estas embarcaciones. Bueno, yo me imaginé que iba a decir que armas como los trinches de Poseidón, ¿cómo se llama? Y ahorita que te veo la camisa de Superman, me imaginé los cristales donde vivía o donde tenía... Bueno, Poseidón sí tiene su tridente ese, pero yo creo que no se lo daba a los demás, yo creo que nada lo usaba él. Ese es el lugar donde iba mucho Superman, que estaban los cristales. La fortaleza. Una fortaleza. Donde se comunicaba con su papá, ¿no? Con su papá. ¿Quién era? Es Jor-El, ¿no? Él es Kal-El y su papá es Jor-El. Ahí llegaba siempre Superman, ese es su nombre kryptoniano. Llegaba ahí Superman siempre a que le diera conocimiento de por qué, pues a lo mejor la Atlántida era Krypton. Vamos a ir ahorita a nuestra segunda pausa comercial de la noche, pero no se desconecten porque les seguimos platicando de este interesante tema. Esto es Conspiración Paranormal. Barbacoa de res Pepe. Tacos y consomé de barbacoa de res. Variedad de tacos, bistec, chorizo, tripa y adobada. En Virrey de Mendoza, 1349. Contamos con variedad de platillos para tus fiestas. Barbacoa de res Pepe.
Proveedora de lácteos y carnes frías ProLacFree. Variedad de productos de primera necesidad para usted. Carnes frías, quesos, cremas, embutidos y mucho más. Visítalos en Calle Naranja, Block 1, Bodega 1 y 2. Mercado de Abasto, 323-0616 y 323-0858. ProLacFree. Desayunos, jugos y licuados, Tony's. Con un menú variado, te ofrecemos omelets, chilaquiles, huevos al gusto, hot cakes, tortas, ensaladas y mucho más. Visítanos en Bucareli número 40, Colonia Lomas de Guañagareo. Servicio a domicilio 209-2022. Desayunos, jugos y licuados, Tony's. Mariscos, el Tony, del mar a su paladar, la mejor variedad de mariscos y carnes en un solo lugar, tostadas, cócteles, filetes, visítalos, Bucareli, número 50, Colonia, Lomas de Guayangareo, servicio a domicilio 4432-79-1911, Mariscos, el Tony. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y nuevamente mandar algunos saluditos a nuestro amigo Carlos Gama, que nos está viendo. Saludo para él. Vamos a estar mañana para que estén atentos y todavía hay lugares para que ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a las catatumbas de San José. ¿Nos acompañas, César? Es el único Vamos. recorrido, no hay más puede entrar ahí, es un lugar muy privado y solamente el único recorrido aquí por ella para ir allá. Sí. Entonces ahí vamos a andar mañana, vamos a hacer dentro de la transmisión, vamos a hacer ahí para que chequen las redes sociales y todo. Y saludo, carnal. Para Luna, para mi sobrina que está viendo el programa. Sí. Seguramente ahí está con mi hermana también, con Aela, con Juan y con mamá. Un saludo para ellos. Un beso, qué bueno que nos ven. Para Ros Martínez, que también está aquí. Un saludo para ella y un beso. Jacqueline Reyes también, que nos está viendo. Pues agradecerles, obviamente, el favor de su atención, que se tomen la molestia de escucharnos, de estar aquí. Y pues a cualquier persona que quiera algún saludito, ya saben, ahí déjenoslo, pueden ser en la transmisión, puede ser en las redes sociales, pueden mandarnos un WhatsApp, o sea, no nos ofrecemos, nosotros les mandamos saludos a todos, a quien quiera. Y pues a cualquier persona que nos esté viendo en este momento, cualquier parte del universo, cualquier zona horaria, cualquier idioma, aunque no nos entienda nada, le mandamos un cordial saludo. En las transmisiones por estar, gracias ahí en las transmisiones también que siempre están atentos. A nuestros amigos, Ariana, que nos ve en Alemania siempre, nuestra amiga Ariana, un saludo para ella. A Pau, que también nos ve ahí en Italia.
allá. que se toman la molestia de desvelarse en esos Ajá. horarios tan extraños. Exactamente, toda la gente que nos dando transmisión, y hasta Uruguay, En el Panteón. Argentina, estuvo chido. Colombia, Perú. Ahí nos Guatemala. vieron en Nicaragua, nos vieron en Guatemala. Guatemala. Una persona nos estaba viendo en Dubái. Dubái, nos puso que estaba en Dubái. Si nos Sí, es invita, cierto. por favor, a Dubái. Por Con favor, todo gusto tan amable. aceptamos la Vamos todos invitación. ahora mismo. Sí, tan Hacemos una amable. caravana hasta allá. A Darío, nuestro productor, que nos acompañó por primera vez. Vamos a hacer un Darío programa estuvo ahí con luego. nosotros. Respecto, nos va a platicar ahí. También ya tuvo su primera experiencia en Panteón. Ya Quedó. se puso chido, dicen que se le subió una niña, ¿no? Oye, No, era niño, ¿verdad, güey? Que era niño, era niño. ¿Era niño o niña, Ahora Darío? cambié. Era una niña. Niña, bueno, está bien. Bueno, así es mejor. Es mejor sí. para que ahora- No, la verdad sí estuvo muy chido. Sí, esa transmisión, llegamos a varias partes de América Latina. Sí, como dices, estuvo gente de Paraguay, de Colombia, de Uruguay, de Perú. Aquí nos estuvieron viendo en Zamora, nos estuvieron viendo en Uruapan, en Villa del Pedregal, ciudad vecina. La hermana república de Pedregal. También nos estuvieron viendo por ahí. ¿Que ¿Tiene cuántos habitantes? No, pues, no Pues sabemos. tiene más que No todo sabemos. Morelia. Yo creo. De hecho, pues es considerado el fraccionamiento más grande de Latinoamérica. Sí, Entonces, madre, Imagínense, ¿sabes con lo que ese le dato. falta? es una Le falta- Atlántida. Una Atlántida. Ahí está la Atlántida. Resolvimos el misterio. Lo malo que ahí no hay agua. Tienen problema de agua. Tienen Entonces, problema. pues bueno, ahí sí no ya aplica. que sí, el castigo de los dioses, maldita sea. Efectivamente. Entonces sí agradecerles que esa tradición que hicimos el miércoles pasado en el Panteón Municipal aquí de Morelia, nos fue muy bien, nos vio gente de varias partes del mundo, nos vieron en España también. Entonces agradecerles que estén siempre aquí al pendiente del programa. Nuestros amigos, a Carlos, a VG Viajando Tours, que son los que nos Llegamos a acompañan. lugares, a países y a continentes que jamás nos imaginamos llegar. Y nos pone que mañana, ¿dónde? Las Catatumbas. Mañana vamos a las Catatumbas, ahí vamos a estar acompañándonos otra vez a Carlos y ahí Viajando Tours. Para que estén atentos. Como decimos, es un lugar aquí nada más tiene acceso, aquí no hay un único recorrido. Es muy limitado el cupo, todavía había algunos pocos y chequen si todavía hay con Carlos Gama, si todavía hay lugares para que se acompañen mañana que va a estar de lujo. Sí, fue muy exclusivo, nada más había 30 lugares si no me equivoco. Totalmente. Entonces ahí para que todavía hagan su reservación, todavía se puede. Arturo Ulaje nos está viendo. Saludos amigos, te mando saludos. De hecho, César, Saluditos, amigo. también ex compañero. Así es. Espero que estés muy bien y pues gracias por estarnos viendo. Y de hecho, él siempre está aquí al pendiente del programa también, checando. Para Elías JC, dice, se veía asustado en el Panteón. No mames, güey, estuvo sacándome. Yo ni me vi en la Bien transmisión, llevadote. güey, no, Y para todo tranquilo, estoy en la situación. Gaby Gago, Adiós. también para ella un saludo. Ella está en Estados Unidos. Ella nos ve en Estados Unidos. Estados Unidos. La Unión Americana, saludos, que acaban de tener sus elecciones ayer, sus elecciones legislativas para escoger a sus senadores a la Cámara Alta y Baja. Trump perdió la baja, pero se quedó con la alta, entonces pues no hay gran cambio que digamos. Todo va a seguir igual por estos 2 años. ¿En qué estábamos? Pues ya se acabó el no, no, vamos a hablar de una persona muy importante. Un saludo a Alberto Rangel. Saludos a César desde Colombia. Saludos, muchos saludos. Alberto, desde Saludos. Colombia. Saludos hasta Saludos. Colombia. Hasta Allá. Colombia. Nos ven muchos colombianos, colombianos y uruguayos nos ven mucho. Uruguayos, No sé argentinos. qué horario será ya, pero saludos a todos También, ellos. bueno, ¿Qué horario es, Alberto? Que nos digan, Sí, ¿no? ahorita nos dices. ¿Qué hora es sí, allá? Perdónanos, Osorio, vuelve, por favor. Osorio. Sí, Cambios, Osorio, en cambios. No sabíamos lo que hacíamos. perdón. ¿Sabes lo que decía? Vamos a hablar de un personaje muy importante que de hecho gracias a él, obviamente gracias a Platón se conoce la Atlántida, pero gracias a este personaje se popularizó en todo el mundo y ha hecho que toda la gente que tiene la posibilidad haya buscado de una u otra forma la Atlántida. Él es Ignatius Donnelly. Era un congresista norteamericano, también escritor obviamente, y él en el año de 1822, creo que es, si no me equivoco, él escribe un libro, que ese libro es el parteaguas para todos los libros que han existido en la Atlántida después,
esa fue la primera teoría, después de lo que nos escribe Platón, porque Platón él lo cuenta como un relato, él nos dice, bueno, es algo que me contaron a mí, ¿no? Bueno, es algo que le contaron a Critias, Solón lo supo primero, se lo cuenta a Critias, de ahí se entera Platón, pero esta ya es toma todo lo de Platón, lo que había, y crea su propia hipótesis, Donnelly, sus investigaciones. Él escribe un libro que se llama La Atlántida, el continente antidiluviano, y esto se refiere obviamente antes del diluvio, o del gran diluvio, del diluvio universal. Él habla que esta es la primera raza en el mundo, y que de los atlantes partimos todos. Él habla que gracias a ellos están influenciadas lo que ya hablamos, tanto los mayas como los egipcios, que los atlantes les dieron conocimiento para las construcciones, para la agricultura, para todo lo que se hizo. Por ejemplo, yo no puedo creer que estas civilizaciones hayan construido simplemente las pirámides, ¿no? A mí me cuesta creer todavía hasta el día de hoy esa historia de que tardaban 15 años en llevar una piedra de aquí para allá y que las ponían entre 100,000 esclavos que no tienen ningún tipo de pegamento y están fijas una perfectamente tras de la otra. Yo creo que si hoy, en el 2018, alguien decide construir una pirámide, no le queda igual a esa, con la tecnología que existe, con los trabajadores. Nunca. Acaban de dar otra teoría, los científicos, no sé de dónde, que pues, al fin y al cabo dice lo mismo, habla de un sistema de rampas y demás, pero al fin y al cabo dice lo mismo, o sea que los hombres lo hicieron, en pocas palabras nada más, así, con su fuerza, exactamente, con su fuerza. Ya antes es una estupidez, la teoría hasta el día de hoy, intentaron hacer, como tú dices, aún hoy, y con mayores conocimientos y con todo. Claro, no, o un temblor o lo que tú quieras, súper fuerte, y ahí quedó, exactamente. Sobre todo la precisión matemática, o sea, es como si hubiera sido visto desde arriba. Es algo imposible en ese momento, ¿no? De hecho, dicen que las pirámides están conectadas, hay una alineación entre las de América con las de Asia y las de África. Es increíble. Siempre se ha hablado que tuvieron contacto con civilizaciones extraterrestres o alienígenas, que ellos vinieron y les dieron esa tecnología o los ayudaron. Está la teoría de que los atlantes tenían un aparato antigravitacional con el que hacían que obviamente se elevaran las cosas. Entonces se habla de que ellos, cuando llegan con estas civilizaciones, con los mayas y con los egipcios, llegan con este aparato y hacen levitar lo que son todas las piedras y van colocándolas una tras otra. Puede sonar bien jalado que digan, ay, no mames, obviamente no. Pero yo creería más esta teoría de que se utilizó algún tipo de herramienta a creer que en realidad esclavos durante milenios llevaban las piedras y que las colocaban perfectamente, como les digo, sin ningún tipo de pegamento, bien fijas para que no se caigan después de tantos miles de años hasta el día de hoy. O sea, a mí se me hace eso todavía más jalado, la verdad. La teoría que da la ciencia o quien quiera dar no tiene ningún sentido. Entonces Donnelly explica cómo esta civilización tiene toda esta tecnología increíble. De aquí surge el boom de la Atlántida o Atlantis, que es como lo conocen mucho. De aquí se le empieza a nombrar la ciudad perdida y todos empiezan a buscarla, crean sus teorías. Él decía que la Atlántida estaba en América, justo lo que hablábamos ahorita del Triángulo de las Bermudas. Él decía que estaba entre América y Europa y era el puente, por eso pudo llegar tan fácilmente a la civilización egipcia y pudo llegar a la civilización de los mayas, porque estaba justo en medio. Dicen que funcionaba como puente para ambas civilizaciones. Exactamente, tipo puentes o vialidades, como queramos llamar, para poder viajar de una a otra sin ningún problema. Da estos datos, él habla que tanto egipcios como mayas comparten en cuanto a sus idiomas fonéticas muy parecidas. Él toca lo de las pirámides, también habla que son muy parecidas las construcciones de una y otra. Habla de los dioses, que comparten dioses muy parecidos entre una y otra civilización, que jamás se conocieron y jamás tuvieron contacto ni conocimiento una de la otra. Tenían muchas similitudes, demasiadas similitudes, sus calendarios, había muchas cosas que se piensa que los atlantes pudieron compartirles toda esta información.
De aquí, obviamente, empiezan todos a buscar la Atlántida. Lo que yo les comentaba al principio del programa, pensando que quizá Platón se equivocó al escribir esto. Bueno, en Platón no, pero quien le da a conocer esta historia, de que tal vez no era la ubicación que ellos decían, no estaba ni en el Océano Atlántico ni en el mar Mediterráneo, la Atlántida, sino que más bien estaba de este lado de nuestro continente, pegado a América. Y cuando les digo que pasa esto, lo de Cayce, lo de Eric Cayce, que tiene esta visión de la Atlántida, él dice que en 1968 se va a encontrar la Atlántida. Esa fue su predicción. En 1933 él dice esto. En el 1968 van a encontrar la Atlántida. Ellos las describen, él dice lo de los cristales que se hundió. Dice en el 68 van por fin a encontrar la Atlántida. No fue en el 68, pero en el 69, un año después, justo en las Bahamas, que es cerca del Triángulo de las Bermudas y más o menos por donde dice Donnelly que estaba la Atlántida, o sea, enfrente del continente americano, se encuentran unos vestigios hundidos que se piensa que pudo haber construido el hombre. Parecen ser, le llaman las murallas de Bimini, creo, si no me equivoco, los muros de Bimini, están en las Bahamas. Ahí están todavía sumergidos, hay varias fotografías, ustedes pueden buscar en internet, hay videos que se han hecho, expediciones documentales, y se piensa que fueron construidos por el hombre. Vestigios, parecen como algunos como escaleras, como escalinatas. Escaleras, pero gigantes. Y se piensa que esas es lo que quedó de la Atlántida, es una de las tantas teorías. De hecho, hay varios expedicionistas que ya hablaban desde el siglo I de nuestra época, ya después de Cristo, porque todo esto de Platón es antes de Cristo, de que esa zona de América es donde en realidad estaba la Atlántida. Y más recientemente, enfrente de Sao Paulo, en el mar que está enfrente de Sao Paulo en Brasil, se encontró, en el fondo del mar, se encontraron unas pequeñas construcciones de granito. Se encontró granito en el mar, pero curiosamente ese granito únicamente existe en la Tierra. Ese granito no existe en ninguna parte otra del mar y solamente se genera en superficie terrestre. Entonces, por eso se cree que esa parte era una parte de una isla y se hundió con el tiempo. También se piensa que ahí pueden ser algunos de los vestigios que quedó de la Atlántida, porque te digo, está comprobado actualmente que ese granito no se forma en el mar. Entonces, estaba en algún momento ese pedazo de tierra estuvo en la superficie y se hundió. Se podría pensar que también eso es lo que queda de la Atlántida. Es difícil porque pues, se habla de que la Atlántida era inmensa, ¿verdad? Entonces, solamente que haya habido de verdad una erupción como la que se habla de Santorini, que haya acabado con todo, porque si no se encontraría, si no es uno de nuestros continentes actuales, si no es uno de los pedazos de tierra en los que habitamos, sería muy difícil, ¿estás de acuerdo? Pensar que nada más se encuentre algo tan pequeño. O sea, yo creo que se encontraría más. No, y además a una ubicación tan lejana a la que se pensaba en otros tiempos, pues como dices tú, sí pudo haber sido algo de plano muy fuerte como para acabar con la inmensidad de la que decía Platón y otros teóricos que tenía la isla, o sea, como para que se encuentren vestigios ahí, vestigios en el otro lado, pero muy poco, como dices tú, o sea, algo muy pequeño, pues sí da para pensar que son más bien de otra cosa. De otra cosa, Sí, eso claro, es lo que no relacionadas a la Atlántida. Sí, como yo también me iría más por esa teoría o el pensar de esa manera, como que ya es de extremo a extremo. Si hablamos pues de ubicaciones y de todo lo que ya se ha investigado, aunque también pudiera pensarse, y si le vendes la historia, la idea a alguien que a lo mejor no conoce o a profundidad todo el tema, pues a lo mejor y cree que precisamente donde está el Triángulo de las Bermudas y derivado pues de todos estos criterios, todos estos aspectos que han mencionado, pues igual y sí también se pudiera pensar, digo. Te influencia más por la historia. Exactamente, Claro. y teniendo en cuenta que fue hace 50, cuando él pronostica que fue, que iba a ser en 1968 y finalmente fue un año después, digo, son 49 años de diferencia, lo crees un poquito más, es más creíble, pues. Sí, de hecho. Y de hecho, Donnelly
aseguró que en algún momento íbamos a encontrar la Atlántida. Ya tiene muchos años, obviamente, su predicción. Él ya murió, les digo, él escribió en 1822 esto. Pero él hasta el día que murió aseguró que un día vamos a encontrar la Atlántida y que todo lo que recuperemos de eso se va a estar exhibiendo en todos los museos del mundo y que va a servir como parteaguas para nuestra tecnología, que nos va a ayudar para crecer como civilización. Según él es lo que comentaba, ¿eh? Él dice que todos los artefactos encontrados en la Atlántida van a lucir en los grandes museos del mundo. Esa era su teoría. Hasta el día de hoy no se ha cumplido, obviamente. No podemos estar seguros de que suceda, pero esa es la teoría que él daba. Yo creo que antes de despedirnos vamos a dar más o menos algunas de las teorías que hay o dónde supuestamente podría estar la Atlántida. Sí, la original o la que Platón da es el Océano Atlántico, ¿no? Para él, según su historia, lo que le relataron a él, es donde originalmente él la ubica, ¿no? Él le dice más allá de los muros de Hércules, es lo que dice él. No sé, es como él lo nombra, y la ubicación de eso, como él lo conocía en ese tiempo, pues era el Océano Atlántico. Es la primera, ¿no? Después los egipcios lo corrigen según ellos y hablan del mar Mediterráneo. Es que para los egipcios el mundo acababa en el mar Mediterráneo y para los romanos, para Grecia, acababa en el Océano Atlántico, y pues los dos estaban bien equivocados porque pues ahí no se acaba el mundo, pero o sea, lo que creían en ese momento, ¿verdad? Se iba a pensar que la Tierra era cuadrada, entonces se ha ido descubriendo cosas poco a poco. Hay gente que piensa que está en Bolivia, hay gente que piensa que está en las Bahamas, otro que está en las Antillas, hay unos que incluso dicen que está en Yucatán, que la Atlántida está en Yucatán, la Antártida, como ya dijimos. Se habla mucho de ovnis, de seres extraterrestres, entonces se piensa que es una base extraterrestre. La Atlántida, que siempre lo fue, que siempre los atlantes fueron seres de otro planeta, que por eso manejaban tanta tecnología. Y podían vivir bajo el agua. Y que entonces obviamente está escondida su civilización y ellos siguen emergiendo en sus platillos voladores a placer. Cada vez que quieren salen y se pasean por aquí. ¿De qué más se habla? Ya veremos el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, que se piensa... Son las conocidas, son las que... se habla, unos pensaban que también podía ser la isla de Creta, que se encuentra en Grecia también, que es la isla más grande de Grecia, y en cuanto a dimensiones, es la quinta en todo el Mediterráneo, en todo el mar Mediterráneo es la quinta de dimensiones, y muchos decían que la Atlántida podía ser una Santorini, lo que antes era Tera, antes de su erupción, el volcán Tera tuvo esta erupción, la que comentabas tú, ahora ya se llama Santorini esta isla. Muchos decían que o es Creta, la Atlántida, o es Santorini. Los que no creen en esto dicen que no puede ser posible porque en la historia la Atlántida se hundió y estas islas obviamente todavía están en pie, todavía siguen ahí, y hay vestigios de que en la isla esta donde hizo erupción el volcán, la civilización minoica, que era la que existía en ese momento, todavía 50 años después de esa erupción siguió viviendo. O sea, la mayoría se acabó con la erupción, pero todavía quedaron algunos pobladores 50 años después. Es lo que tira esta teoría de que no es ni Creta ni Santorini. Pero es lo que te decía también de la Atlántida. ¿Por qué no quedaron algunos pobladores, digamos, algunos atlantes? ¿Y por qué no hay más información? ¿Y por qué no hay pruebas físicas? O sea, eso es lo que yo no me explico. Que se haya hundido la isla y que no hayan quedado de los sobrevivientes o los que se habían ido antes más pruebas. O sea, no sé, ya sea, por ejemplo, lo que ya mencionaba de las pirámides, alguna influencia. Ok, pero escritos, pinturas, ¿sí me entienden? O sea, algo así, ¿por qué no lo hay? Si en este caso sí se comprobó que siguieron los pobladores de ahí, de ese lugar. O sea, lo que comenta Platón es que cuando ocurre toda esta tragedia, se van los que quedaron vivos. Dice que la mayoría en Egipto, la mayoría en lo que era en Grecia, cuando pelearon con los atenienses y perdieron, dicen que prácticamente nadie sobrevivió de esas batallas. Entonces dicen que por eso se olvidó.
por eso en toda esa región se olvidó toda esta historia de la Atlántida, todos olvidaron a la civilización atlante, porque el 90% de los atlantes se extinguieron y el 90% de Grecia de los atenienses también. Eso es lo que comenta él. Entonces dice que por eso había muy pocos que conocían la historia. Los que quedaron vivos de los atlantes se fueron, como te digo, a África, a Turquía, empezaron a repartir conocimientos que tenía, pero y dicen que gracias a ellos es que se conoce la historia del diluvio, el gran diluvio o el diluvio universal. Eso es lo que se comenta. O sea, se comenta que en diferentes regiones del mundo no se tenía conocimiento de ese gran diluvio y que se conoce gracias a ellos, que ellos llegaron y que les contaron cómo se destruyó su país o su isla, que ellos empiezan a llegar y cuentan su tragedia, y es por eso que pues ya después lo vemos en el libro del Génesis y todo esto, ya en la Biblia se habla de este diluvio, pero se cuenta que se dio a conocer por ellos, que ellos llegaron a diferentes partes del mundo a contar su historia y su tragedia, y que nada más dieron a conocer, digamos, lo básico para ayudar a estas civilizaciones, pero que ellos estaban escondidos, que ellos no querían ser conocidos como los atlantes por el supuesto castigo de los dioses. O por la batalla que habían tenido con los atenienses, ¿no? Que de ahí los fueron a extinguir totalmente. Esa es la historia que se cuenta. Eso es lo que han llegado los que creen obviamente en toda la Atlántida y en los que piensan que existió esta raza, que es conocida como la cuarta raza origen. Se cuenta que de aquí nacieron los arios. La raza aria, que es la que conocemos actualmente, se habla que nació de los atlantes, que los atlantes eran, ya los últimos, eran personas muy altas, mucho más altas que nosotros, eran más tirado, digamos, a lo rubio, con cabellos largos y lacios, digamos, tipo europeo, más o menos, algo así, tipo europeo. Eso es lo que se cuenta. Dicen que de ellos, de la cuarta raza, es que surgió la Aria. O sea, que dicen que hay 4 razas importantes, de donde nacimos lo que son los hispanos, los africanos, los blancos. Dicen que la cuarta raza, que en realidad sería la número 1, si es verdad, si es que en verdad existió la Atlántida, ellos serían la primera raza en la historia de la humanidad y la que nos habría creado a todos nosotros. Dicen que gracias a ellos nació la raza aria. Sí, se supone que van a ser 7 razas, es lo que dicen, por ejemplo, los gnósticos que estudian todo eso. Y en cuanto al diluvio universal, la ciencia pone que sí lo acepta, pero lo que no acepta es, por ejemplo, ahorita que hablabas del Génesis, la teoría de un Moisés. Ajá, claro. O sea, eso es lo que no, lo que rechaza totalmente, así como a la Atlántida ahora. En la actualidad, o sea, pues no se acepta, porque no hay pruebas. El arca de Noé no existía. El arca de Noé, me confundí. O sea que no se llevó a todos los animalitos en el arca. Es totalmente rechazado por la ciencia. Cabida. ¿De qué tamaño hubiera tenido que ser el arca? Ajá. Hemos hablado también, ya casi nos termina el tiempo, nada más rápido de los... cuando hablamos de los reptilianos, y de todas estas razas también se hablaba de eso, de que supuestamente los extinguió el gran diluvio. Y pues ya, lamentablemente se nos terminó el tiempo del programa. Agradecerte, César, que nos hayas acompañado. No, gracias por invitarme, muy interesante la verdad conocer todo esto y pues más aún que haya el espacio, ¿no? Para poder también tener este tipo de contenidos, lejos de todo lo que vemos en la tele, vemos en internet, pues también poder platicar, debatir y pues aprender finalmente y conocer los distintos puntos de vista. Muchas gracias. Gracias a ti. Y sí, de hecho es importante, porque bueno, yo gracias a este programa he aprendido más geografía que en la escuela. me he cultivado más en cuanto a geografía, en cuanto a idiomas, en cuanto a todo, que lo que jamás hice en toda la licenciatura. No, y aparte en la escuela, digo, está siempre que con distracciones, o sea, y es más como de imposición a que tú lo quieras aprender porque a ti te gusta. Eso es importante. De hecho, veo aquí una amiga, se llama Aurora, dice que si la invitan, por favor, al programa. Claro que sí, con gusto, invitado.
Claro que sí. Aquí con gusto. Vamos Esperamos. a ver si hay algunos, ya no algunos saludos al final. No sé si quieren dar algún comentario al final ya para despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, más bien eso es lo que te iba a preguntar a ti, César, o sea, si tienes alguna conclusión, algo así sobre el tema. Concluyo retomando lo que dije al inicio, o sea, además obviamente pues de las teorías que están, yo me voy un poquito más con el hecho pues de que ¿por qué no hay un vestigio? ¿Por qué no hay algo que, claro, digamos, sustente el hecho de que existió, que hubo, pues, una civilización? Esa es una. La otra, pues, el hecho de que realmente todo lo, digamos, lo que se puede decir en la actualidad es porque ya lo vimos en el cine, lo vimos en la tele, al menos yo por decir este tema, pues, del diluvio o así, yo lo conocí por la Biblia, ¿no? Por la historia, lo que la te mayoría... cuentan desde chiquito. Entonces, pues realmente es como la manera en la que se va imaginando uno y obviamente pues también el hecho pues de que la historia es cíclica. Si es como nos la han contado, es cíclica. Sí, ahí estoy Finalmente. totalmente de acuerdo. ¿Algo que quieran comentar ustedes antes de irnos? Partiendo del último que dijiste, cíclica, es lo que les digo, es lo único que se me hace a mí probable. La destrucción de civilizaciones o de poblaciones por fenómenos naturales, porque pues ya lo hemos visto en otras, la historia nos lo ha enseñado que sí es probable. Para mí eso es lo único que podría ser, porque les digo, sin pruebas, sin hasta ahorita algo, digamos desde Platón la historia que nos Algo contaba, tangible. es como el teléfono descompuesto, no es una historia que escuchó de fulano, de Claro. fulano, y así, entonces, Y de su imaginación, Así ¿no? es, O sea, pues, finalmente pudo haber- es un mundo. sí. Como dicen, cada cabeza es un mundo. Exacto. Pudieron haber sido relatos nada más que él preparaba para otra historia que ya no pudo desarrollar, tal vez. Claro, también pudo También. ser algo totalmente Sí. inventado, eso es cierto también. Eso es muy probable. Yo, pues hay dos vertientes. Una, o el tema que podríamos pensar fantasioso. La Atlántida está sumergida, escondida, tiene algún tipo de barrera o algo que evita que lleguen ahí. Es una civilización que vive en el mar totalmente y que es imposible que nosotros tengamos acceso, pero ella sí a nosotros. Y otra que es la más probable que yo pienso, que la Atlántida es donde habitamos. No digo que sea Morelia exactamente, ¿verdad? Sí, ¿no? Estaría chido. Pero digo que es un pedazo de tierra en donde vivimos actualmente. Para mí la Atlántida es donde vivimos. Está aquí, no se hundió. Llegó un gran tsunami que acabó con toda la civilización, destruyó sus vestigios. Están enterrados seguramente bajo tierra. Pero estamos habitando ese gran continente que era del tamaño de la Asia Menor y de Libia. Es donde vivimos todos los días. Esta es la Atlántida. La Atlántida existió, quizá no tan majestuosa y tan grande como la cuentan, pero está aquí la Atlántida y es donde vivimos actualmente. Eso es lo que yo creo. O sea que sería el origen de la humanidad. Casi, Pero casi. yo pienso que sería el origen de la humanidad. No creo que tuviera toda la tecnología que cuentan, así, Ujú. esas rubíes y cristales maravillosos, pero pienso que sí estaban más adelantados a lo que era la época. Eso sí lo creo. Y pues bueno, no queda más que despedirnos, agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que el próximo miércoles nuevamente nos acompañen aquí en Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David. Yo soy Adán. Yo, Rafa, gracias. Soy César, muchas gracias. Esto fue Conspiración Paranormal. Mariscos, el Tony, del mar a su paladar, la mejor variedad de mariscos y carnes en un solo lugar, tostadas, cócteles, filetes, visítalos, Bucareli, número 50, Colonia, Lomas de Guayangareo, servicio a domicilio 4432-791911, Mariscos, el Tony. Barbacoa de res Pepe, tacos y consomé de barbacoa de res, variedad de tacos, bistec, chorizo, tripa y adobada, en Virrey de Mendoza, 1349. Contamos con variedad de platillos para tus fiestas. Barbacoa de res Pepe.
Proveedora de lácteos y carnes frías ProLacFree. Variedad de productos de primera necesidad para usted. Carnes frías, quesos, cremas, embutidos y mucho más. Visítalos en Calle Naranja, Block 1, Bodega 1 y 2. Mercado de Abasto, 323-0616 y 323-0850.